Bueno, vamos a corregir los ejercicios 48, 50 y 51 del tema de dinámica. Tengo aquí hecho el dibujo con una de las fuerzas que actúan, que es la aplicada sobre el cortacésped. Y bueno, se trata de con estos datos. El apartado A consiste en hallar la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. He pintado solo de momento la fuerza aplicada. Vamos a pintar las otras. El peso actúa hacia abajo. Peso. La fuerza de rozamiento actúa hacia la derecha, en sentido contrario al desplazamiento. Y la normal actúa perpendicular a la superficie de contacto. La he pintado a propósito más grande que el peso, por lo que vais a ver ahora. Como hay cuatro fuerzas para aplicar la segunda ley de Newton, vamos a ponerlo por aquí. Suma de fuerzas igual a m por a. La suma de las cuatro sería la fuerza aplicada más el peso más la fuerza de rozamiento más la normal igual a la masa por la aceleración. Bien, en primer lugar, en el apartado A nos dice que se mueve con velocidad constante, con lo cual la aceleración es 0. Y por tanto la suma de fuerzas vale 0. Tanto las verticales como las horizontales deben sumar 0. Entonces, en este momento es cuando dividimos en dos direcciones, dirección X y dirección Y. Pintamos aquí el eje X, el eje Y lo tenía ya pintado aquí, y descomponemos la fuerza aplicada, que es la única que no está en ningún eje, en dos fuerzas. Una sería FAX y la otra sería FAI. Con lo cual el problema de cuatro fuerzas se transforma, bueno, FA ya no estaría, se transforma en un problema de cinco fuerzas. Sería esta, la descomponemos en dos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero vamos allá con la condición de equilibrio. En el eje X, que se cumple? Que las fuerzas FR y FAX deben sumar 0, con lo cual sus módulos deben ser iguales. FR igual a FAX. Condición de equilibrio de fuerzas en el eje X. Y en el eje Y, las fuerzas verticales deben sumar 0 también. Como hay una hacia arriba que es la normal y dos hacia abajo que son peso y FAI, debe cumplirse que la normal es igual a P más FAI. Bien, se me olvidó poner que el ángulo alfa es ese, que es igual también que este alfa es este angulito también, el otro porque es 45 grados, así que me da igual. Bien, pues como el apartado A me pregunta que cuánto vale la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, puedo seguir directamente aquí para calcular cuánto valen ambas. FR vale lo mismo que FAX, con lo cual sería por trigonometría FA, que es esto, por el coseno de 45 grados, coseno de alfa. Haciendo la cuenta sale 85,5 por el coseno de 45 grados, que es raíz de 2 partido por 2. Bien, si se hace esta cuenta, sale 60,5 newton. Fuerza de rozamiento. La normal.
La normal es igual al peso, que es m por g, más FAI, que es FA por el seno de alfa. Seno y coseno valen lo mismo, o sea que bueno, al final, al hacer la cuenta, la hacéis vosotros, sale que vale con la gravedad esta 183 redondeando Newton. Ahí está. Apartado B. En el apartado B me preguntan con qué fuerza hay que empujar al cortacésped para que, partiendo el reposo, adquiera no sé qué velocidad en un tiempo determinado, sabiendo que la fuerza de rozamiento es la misma que la calculada en el apartado A. Esto sería un poco falso porque la fuerza de rozamiento cambiaría si la fuerza aplicada es más grande, la normal también, etc. Pero bueno, supongamos que la fuerza de rozamiento se mantiene con ese valor de antes, 60,5 newton. Entonces, haciendo un dibujo nuevo, aquí está el suelo, aquí está la maquinita, con las rueditas. Bueno, aplicamos una fuerza mayor que antes, FA, los ejes igual, pero ahora ya la fuerza neta no es cero. Descomponemos, aquí tenemos FAI y aquí tenemos FAX, todo como en los vectores. El peso igual que antes, la normal será la que sea, me da igual, aquí no importa. Y la fuerza de rozamiento me dicen que es la misma de antes. Bueno, FAX debería ser más grande que la fuerza de rozamiento, porque ahora, bueno, con un poco de trampa. Porque ahora hay aceleración, ¿Cómo se hace esto? Pues ya no hay equilibrio, aplicamos la segunda ley de Newton, Suma de fuerzas igual a m por a. Las únicas fuerzas que me interesan son las que van en la dirección X. En la dirección Y no me interesa demasiado. ¿Qué pasa en la dirección X? Pues que la ley se traduce en que FAX menos FR es igual a m por a. ¿De acuerdo? Voy a hallar primero FAX y después hallaré cuánto vale la fuerza aplicada, sabiendo que el ángulo sigue siendo 45 grados. Despejamos FAX. FAX es igual a FR, que es la de antes, más la masa por la aceleración. La aceleración es un mRUA, me dicen la velocidad, mejor dicho, me dicen incremento de v, que vale 1,25 metros por segundo, y me dicen en cuánto tiempo ocurre esto, en 1,32 segundos. Con estos dos datos, la aceleración es incremento de v partido por tiempo, Entonces tendremos ya todo, porque es la de rozamiento más la masa por incremento de velocidad partido por t. Se sustituyen los valores, 60,5 la fuerza de rozamiento más la masa 12,5 por 1,25 partido por 1,32, todo esto newton. Ahí me ha salido 72,3 newton. Esto es FAX, pero FA, que es lo que me piden, también por trigonometría, sería igual a FAX partido por el coseno de alfa, igual a 72,3 partido por raíz de 2 partido por 2 newton. Y sale 102 newton. Ahí está el 48. Vamos con el siguiente. El 50. El 50 dice lo siguiente. El profesor de física y química, o sea yo, empuja un borrador de 95 gramos de masa contra la pizarra.
calcula la fuerza mínima con la que debe empujarlo para que no caiga, sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático es mu igual a 0,40. Bueno, pues vamos a pintar la situación. Aquí tenemos la pizarra y aquí ponemos el borrador. Bueno, el borrador más o menos sería algo así. Y la situación dinámica es la siguiente. El profesor está ejerciendo sobre él una fuerza hacia la pizarra. Fuerza aplicada. Claro, al empujar se apoya sobre la pizarra y hay una fuerza que se llama normal, que es la reacción de la que le hago yo a la pizarra. Aparte, el borrador tiene un peso y también aparece un rozamiento que se opone al sentido en el que se movería. Como si yo no hiciese la fuerza, se movería hacia abajo rozando. El rozamiento está compensando el peso, hacia arriba, dirección y sentido contrarios. Bueno, sentido contrario al movimiento que tendría si se dejase libre, ¿vale? Bueno, aquí se ve bastante bien cuál es el equilibrio de fuerzas que existe, ¿no? Entonces, si el borrador no cae, borrador en equilibrio, significa que la suma de fuerzas es 0. No hay aceleración, está en reposo. En el eje X tenemos entonces la condición de equilibrio, que la fuerza aplicada sea igual que la normal. Y en el eje Y, la condición de equilibrio es que el peso sea igual que la fuerza de rozamiento. Estas son las dos condiciones de equilibrio, una en cada eje. ¿Qué me preguntan? Hay que hallar con qué fuerza hay que empujar esto para que no caiga. Muy bien. Bueno, pues entonces, me preguntan por la fuerza aplicada. Como vemos aquí es igual a la normal. Y la relación entre normal y fuerza de rozamiento es que FR vale mu por N. Es decir, que podemos poner que FR es mu por la normal y como la normal es igual que la fuerza aplicada, podemos poner que es mu por la fuerza aplicada. Bueno, entonces, de la ecuación peso igual a mu por FA, sale que el peso es m por g, y eso debe ser igual a mu por la fuerza aplicada. De aquí despejamos la fuerza aplicada. Fuerza aplicada es igual a mg partido por mu. Muy bien. Datos. La masa es 90 gramos, me parece que era, 95 gramos. Sería entonces 0,095 kilogramos por la gravedad, que en el libro pone siempre 9,8, partido por el coeficiente de rozamiento 0,4 newton. Y sale, según el libro, que es 2,3 newton. Me fío del resultado. Ahí está. Interesante ejercicio. Y el 51, que es más convencional, dice que hay un jugador de hockey que quiere golpear el disco para que pare justo al final de la pista, de longitud 68 metros. ¿Con qué velocidad hay que impulsar el disco si el coeficiente de rozamiento es 0,115? Bueno, pues entonces tenemos que sobre la pista de hielo tenemos ahí un disco que golpeamos. Bueno, aquí está la pista de hielo y tal. Y las fuerzas que actúan son el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Lo he impulsado hacia la derecha, está moviéndose así, Entonces hay que llevarlo hasta
este punto de la pista, que está, hemos dicho, a 68 metros, ¿no? Bueno, pues nada, el problema no es muy complicado porque sumando fuerzas igual a m por a, tenemos que normal y peso son iguales, porque verticalmente no hay ningún movimiento, hay equilibrio, y la ley queda FR igual a m por a. Si queréis, menos FR porque se opone al sentido del movimiento, ¿no? De esta ley podemos sacar que menos mu por n es igual a m por a. O, sigo aquí, menos mu por n perdón, que he hecho. Sí, es que he repetido. Tenía que haber puesto que como n vale p, menos mu por m por g es igual a m por a. De aquí vamos a sacar la aceleración. A igual a menos mu por g, que sale con los datos del problema menos 1,13 metros por segundo al cuadrado. Bueno, como es un MRUA, para hallar la velocidad que hay que darle para que alcance la posición x, partiendo de x sub 0 igual a 0, y la x que dice el problema, vamos a utilizar la fórmula de v cuadrado igual a v0 cuadrado más 2a por incremento de x. Bien, punto y coma, perdón. Como la velocidad final es 0, la x final es 68 metros, entonces, bueno, conocemos todo menos la v sub 0, ¿no? Despejamos y la v sub 0 valdría la raíz cuadrada. Ya he sustituido que v vale 0, y entonces esto pasa aquí con signo menos y queda menos 2 por a por el incremento de x igual a raíz de menos 2 por menos 1,13 por 68 metros por segundo, y eso es, según el libro siempre, 12,4 metros por segundo. Ahí tenemos la velocidad inicial.